Claudia, la idea es pensar sobre algunas estrategias, procedimientos, o de qué se trata el tema de la dramaturgia en las artes escénicas, la dramaturgia del movimiento, ¿no? Como una categoría ahí que anda dando vueltas y a veces o no nos animamos a entrar del todo, o creemos que ya está transitada, en fin, hablar un poquito del tema. Me parecía importante empezar dando una definición de qué entendemos por dramaturgia. Hay un teórico francés que se llama Patrice Pavis, que él habla del término dramaturgia, ¿no? Bueno, uno de los tantos que habla del término dramaturgia, pero viene del griego drama, precisamente. Dramaturgia es componer un drama, ¿sí? Es la técnica del arte dramático que busca establecer principios de construcción de una obra, y en este caso de una coreografía. Es un conjunto de reglas, ¿sí? La dramaturgia, según Pavís, ¿no?, la considera como una práctica totalizadora, dice tal cual, voy a leer tal cual la definición del texto puesto en escena y destinado a producir un determinado efecto en el espectador. Y otro dramaturgo, director también, que se llama Bertolt Brecht, alemán, sostenía también que la dramaturgia es la que provee la estructura ideológica y formal de una composición escénica. En nuestro caso sería la coreografía, sería el movimiento, sería la acción. También la dramaturgia es la que da el vínculo específico entre la forma y el contenido. Ya ahí nos metemos en otra zona. Dentro de este concepto, la tarea, podríamos decir, o uno de los postulados para quien hace coreografías, no es la única visión, ¿no?, que es la del coreógrafo, sería disponer de ciertos materiales textuales y escénicos, como las calidades del movimiento, el tipo de interpretación, el ritmo, el vestuario, el maquillaje, la música, todo el sonido que se escucha, la voz, la escenografía, la iluminación y otros recursos como puede ser de índole tecnológico, como el video. En esta composición también se puede contar con adaptación de textos, ¿sí? Bien, ustedes cualquier duda que tengan me van haciendo preguntas. Entonces, entendidos de esta manera, podríamos decir que, bueno, la dramaturgia tiene que ver con la composición del drama. El drama como estructura, ¿no? No digo que tiene que ser un drama como conocemos o como se habla del drama habitualmente. Entonces, cuando decimos dramaturgia, hablamos de una dramaturgia también tradicional, o sea, como lo que decimos como un cuento, ¿no? Como el relato de una fábula, ¿sí? Con un principio, con un nudo, con un desenlace, con categorías literarias como la de los personajes. Eso sería una dramaturgia del orden de lo tradicional, ¿no? Podemos pensar en el ballet clásico, en las historias que relata el ballet clásico, por ejemplo, ¿no? El Lago de los Cisnes, Cenicienta, bueno. Encontramos esta categoría de personajes, encontramos que hay un principio, un nudo, un desenlace. Generalmente esta tarea estaba encargada, había alguien encargado que era un dramaturgo, la figura del dramaturgo, de quien escribe. Si pensamos en el teatro, bueno, podemos pensar, no sé, Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Quienes escriben a solas una obra. Eso en términos tradicionales, ¿sí? En el siglo XX comienzan a aparecer algunos dramaturgos que ya se vinculan más con el arte de la dirección también. O sea, no solo están escribiendo solos en su casa, sino que también ejercen la dirección de una obra escénica. Y hay tres grandes dramaturgas que a mí me gusta pensar mucho porque han sido revolucionarios en esto de la escritura escénica, que son tres alemanes: Bertolt Brecht, Heiner Müller y Pina Bausch. ¿Y por qué los nombro? Porque a esta estructura tradicional de la dramaturgia, de pensar en la fábula, en el relato, en esto de esta relación con el espectador, de le voy a contar un cuento, ¿no? Vienen como a romper con esa estructura, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que empiezan a concebir una dramaturgia fragmentada. Ya no es tan lineal, ¿no? Si ustedes
han visto alguna obra de Pina Bausch, se dan cuenta que no hay como un cuento que dicen acá empezó, ni siquiera hay como esa categoría de personajes, porque se empieza a diluir la frontera, ¿no? Más bien se habla de estados, digo, de estados anímicos, emocionales, no hay una fábula completa. Estos tres dramaturgos a lo largo del siglo XX lo que hacen justamente es una dramaturgia más fragmentada, más disociada, más por partes, ¿no? Ese es uno de los grandes aportes que se hace en el siglo XX con respecto a los términos tradicionales de la dramaturgia. ¿Quiénes son encargados de la dramaturgia? ¿O quiénes cumplen ese rol? Como les decía, primero, en el hecho escénico, antes la figura del dramaturgo era una de las más importantes dentro de una construcción escénica, ¿no? Lo que decía el dramaturgo era palabra santa. Y ustedes, nos vamos a pensar, bueno, Cervantes, Shakespeare, ¿no? Nos acordamos de quién, no nos acordamos de los actores ni de los directores de esa obra, sino que nos pasaron a la historia justamente quienes las escribieron. Luego eso se va cambiando y es la figura del director quien va teniendo ese rol también de componer, dialoga con un texto, ¿sí? La figura de quien dirige el hecho escénico empieza a dialogar más con el texto y el texto no se cumple a rajatabla. Lo importante hasta ese momento era lo que decía la palabra, ¿sí? Entonces, en esta nueva concepción, donde quien dirige empieza a tener un rol más importante, esos textos no es que pasan a un segundo plano, pero hay lo que se dice una escritura escénica, porque empieza a dialogar quien dirige con quien escribe, ¿sí? Y luego quien empieza a tener también un rol fundamental son los intérpretes, en el caso de los actores, los bailarines, porque empiezan a escribir desde la escena, lo que se ha denominado dramaturgia del actor, y lo que yo también después lo voy a desarrollar un poco más, es la dramaturgia del movimiento, o sea, escribe quien danza, quien actúa, ya no una persona sola en su escritorio escribiendo, ni un director cuando está poniendo en escena, sino los mismos intérpretes, a partir de su hacer dentro de la escena, ¿no? En el momento de los ensayos, de la composición, empiezan a escribir con sus cuerpos, ¿sí? Entonces, ¿vieron? Hay como un recorrido. Por un lado, un recorrido de lo que ha sido la dramaturgia, que lo hice muy, muy somero, muy rápido, ¿no? Desde una dramaturgia tradicional, con un cuento, con personajes, con la fábula, con el principio, con el nudo desenlace, a una dramaturgia mucho más fragmentada, una dramaturgia que funciona más como con escenas, con fragmentos, con pequeñas cápsulas, ¿sí? Que no necesariamente tiene correlato una con la otra. Y también el devenir de los roles, de la figura importante, de la más importante, que fue el dramaturgo, esa figura del escritor, a lo que había que respetar el punto y la coma, hasta la figura de quienes interpretan las obras, que son los actores, las actrices, los bailarines, y que también pueden componer desde su rol de intérpretes, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Quieren? ¿Vamos bien? El texto de una obra no necesariamente tiene que ser la palabra dicha. Ya, por ejemplo, Artaud es quien habla de textualidades, ¿sí? Porque quiere decir que no necesariamente la dramaturgia tenga que ser un texto hablado, dicho, sino una cantidad de signos, símbolos que constituyen esa dramaturgia, ese relato. Un relato no necesariamente, y ustedes como bailarines lo saben muy bien, no necesariamente tiene que contener palabras. Yo puedo contar una historia desde la corporalidad, desde el movimiento. Se puede contar hay un relato en una fotografía, hay un relato en una película muda, no sé, pienso en Chaplin, por ejemplo. Digo, hay relatos donde no necesariamente hay palabras, pero sí hay un relato, hay una dramaturgia, porque cada vez que ponemos en escena una obra, hay un relato, hay un discurso, hay una narrativa, aunque no haya palabra dicha. ¿Se entiende? Ahora bien, paso como a algunos elementos que a nosotros nos pueden llevar a componer esa dramaturgia, si queremos pensar en, bueno, ¿qué poner en escena?
Y hay quienes se han basado en textos clásicos, y acá voy a hacer un parate, no sé, Clau, si yo puedo compartir pantalla, porque a mí me gustaría tomar una obra puntual. Está habilitado. Perfecto, perfecto, buenísimo. Voy a tomar una obra puntual, que es La consagración de la primavera, una obra que, bueno, acá está Jazmín, de Diamante, que nos hemos encontrado en nuestros caminos y sabe que es una obra que yo uso mucho para dar clase porque es una de las grandes obras coreográficas, se llama La consagración de la primavera, se estrenó en 1913, con coreografía de Nijinsky y música de Stravinsky. Digo, es un clásico, fue muy controvertida porque hasta ese momento las obras eran, las coreografías venían más de la técnica clásica, con determinadas posturas, y lo que hace Nijinsky es romper con todas esas estructuras. Y desde lo musical también, fue una obra muy controvertida, en el estreno le tiraron tomates, así literalmente. Y la consagración de la primavera ha tenido muchísimas versiones. La consagración de la primavera se basa en un mito pagano de la Rusia antigua. ¿Sí? Cuenta la leyenda que eligen una mujer para ser sacrificada justamente durante la primavera y esa mujer tiene que bailar hasta morirse. En eso consiste el ritual pagano. Nijinsky y Stravinsky la toman y hacen esta maravilla, imagínense, principios del siglo pasado, que como les decía fue muy, muy, muy rechazada y después se convierte en la obra. Y esta obra ha tenido muchas versiones, ¿sí? Entonces toman una leyenda popular, ¿sí? Que en ese momento es una leyenda popular rusa, y escriben una obra al respecto, arman una dramaturgia en base a eso. Ahora bien, esta obra, ahí y a mí, a ver si puedo compartir, ustedes, no estaría viendo, no sé si se ve en pantalla. No, no entró No, nada todavía. no entró nada. Pero está habilitado para que puedas compartir. Ajá, ¿Está abierto? sí, estoy viendo dónde lo puedo ver. No, esta no es. Ahí está, acá está. ¿Ven algo en la pantalla? Ahora sí entró. Perfecto, a ver si puedo sacar el sonido. ¿Están viendo? Sí. Sí. Esto lo que estamos viendo es una recreación de la versión original de la consagración de la primavera. Como verán, son movimientos que para esa época eran totalmente controvertidos, porque nada tiene que ver con las líneas más bien precisas, exactas de la danza clásica de ese momento. Piensen que era 1913. Esta, como les decía, era la versión, es una recreación de 1980 de la versión original de la consagración de la primavera, donde se cuenta. Hay varios elementos también para acompañar la dramaturgia que tienen que ver con lo de la puesta en escena. Fíjense, el vestuario, la luz, la escenografía, todo eso nos ayuda, nos componen el relato. En este caso, esta leyenda rusa sobre el sacrificio de una mujer para su comunidad. Ahora bien, esta es la versión original. Hay otra versión que es la que hace justamente esta coreógrafa dramaturga que les contaba, que es Pina Bausch. Pina Bausch hace esta composición en 1970, utiliza la técnica más bien de la danza contemporánea, toma esa obra de Nijinsky del 1913, pero recrea su propia obra. O sea que ella hace una dramaturgia ya de la obra original. Como verán, el vestuario es distinto, la coreografía es distinta, los personajes son distintos y ya rompe con la historia tradicional, con la forma tradicional de contar, sino que ahora le agrega otras escenas,
hay otro tipo de relato, ¿sí? Fíjense cómo va cambiando, ¿no? De la historia original, de la composición original va cambiando, ¿sí? Acá vemos, bueno, son bailarines más con técnica contemporánea, usan algo de contact en un momento, ¿sí? Y yo le traje 3, pero hay muchas más versiones. Ay, esperen que me cuesta, a ver ahí. Como les decía, hay muchísimas versiones, solamente le traje 3. La original, la de Pina Bausch, y este coreógrafo, que es el intérprete, ¿no? Y la verdad que es una versión increíble. La música siempre es la misma. En este caso, hay toda una dramaturgia propia, ¿por qué? Porque ya no es una mujer la que es sacrificada, sino el intérprete es un varón. Hay mucho uso de la tecnología como parte también de esta construcción, de este relato. Usa mucho la iluminación, videos, y es un unipersonal, o sea, es un solo intérprete quien está trabajando. En este caso es él mismo el que escribe la obra, reescribe la obra, ¿sí? Y quien como verán, bueno, impresionante, ¿no? El trabajo de movimiento que hace. Y hace una interpretación totalmente diferente a las dos que les acabo de mostrar, ¿no? Él reescribe la obra completamente, y él como intérprete también, ¿sí? Bien, entonces les decía, la consagración de la primavera, se toma una leyenda popular y se hacen estas obras que ha tenido múltiples versiones. Ahora bien, como ejemplo, digamos, de alguien que ha realizado obras, a ver si no me sale una propaganda, sí, me sale una, bueno, este momento de Movimiento Entrerriano de Danza está auspiciado por, bueno, a ver, no, ya voy, Bueno, uno de los grandes coreógrafos, ¿no?, que ha tenido también el siglo XX en Argentina ha sido Santiago Ayala, el Chúcaro, que también fue, junto con Norma Viola, directores del Ballet Folclórico Nacional. El Chúcaro también, al igual que lo que les contaba recién de la consagración de la primavera, se basa para escribir, para crear una dramaturgia o en leyendas populares, y en este caso toma un texto de Atahualpa Yupanqui, él para su composición, ¿sí? Digo, los lugares para tomar y crear una obra pueden ser muy diferentes, desde una leyenda popular, un texto poético, lo que se nos ocurra, digamos, una fotografía, una historia que encontramos por ahí. Bien, el Chúcara toma una obra de Yupanqui y crea esta, se llama Vieja Danza Querida, y hace lo que se conoce la Chacarera de la Luna, que formó parte del Ballet Folclórico Nacional hasta no hace mucho tiempo, no sé si todavía la están haciendo. Toma esa obra de Yupanqui, donde Yupanqui habla de su relación con la luna, y lo que hace es, Chúcara la toma, y bien que compone ahí la luna, que la hace es un efecto lumínico, y de ahí van a ver que se va a desprender la luna, va a bajar la luna, en este caso es el personaje de Norma Viola, que va a bajar y va a bailar con él, ¿sí? Entonces, lo que Yupanqui trabaja como una metáfora literaria, el Chúcara lo lleva al movimiento, porque justamente lo que va a hacer es componer una historia a partir de ese relato, y llevarla a la danza, que es el campo que a nosotros nos interesa. ¿Y por qué lo nombro al Chúcara? Porque ha sido uno de los coreógrafos, por lo menos que a mí me ha interesado muchísimo analizar cómo han construido relatos. Paso un poquito, ¿ven? Ahí aparece Norma Viola es la luna, digamos, en esta historia que construyen, esta dramaturgia, es la luna que baja en el monte santiagueño y se pone a bailar con este personaje, ¿no? Que es
que en este caso está interpretado por el Chúcaro. Acá vemos, sí hay un relato, hay una dramaturgia, hay una construcción, ¿sí? Y bailan una chacarera. Bueno, hasta aquí los videos que quería mostrarles, digamos, son composiciones muy diferentes. Sin embargo, lo que hacen es, en ambos casos, es tomar algunos de algunos factores que están por fuera, como puede ser una obra literaria, una leyenda, un cuento, para construir una obra propia. No sé si quieren hacer alguna preguntita hasta acá, alguna duda, una inquietud o algo que les haya quedado resonando. ¿Sigo nomás? Bueno, Siga tranqui. Quedan bueno, porque 7 se está... minutos. Recordemos que cuando se corte volvemos a entrar al mismo. Cuando falte un Perfecto, minuto, yo te aviso. Dale, genial, así no me quedo hablando sola. Bueno, entonces, como les decía, hay distintos roles para componer. Quien está en su casa, en un escritorio, escribe una obra y dice, bueno, esto quiero que se represente. El director, que hace dialogar entre algo que escribe otra persona y la puesta en escena, y los propios intérpretes. Bien, ¿cómo podemos escribir una obra? Podemos escribir con un formato tradicional, podemos escribirlo desde nuestras propias interpretaciones, podemos llevarla a papel o simplemente es una coreografía, y ahí entran a jugar otros factores que son los de la puesta en escena, ¿sí? Bueno, y hay distintas voces, ¿no? Dentro de los movimientos de danza, que hablan, bueno, ¿quién es la persona que tiene que escribir? El coreógrafo solo se remite a escribir, digo, escribir en los cuerpos, eh, o también tiene que dialogar con la puesta en escena. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta un coreógrafo al momento de empezar a componer? Tiene que haber un relato literal tradicional, o más bien puedo ir buceando, como verán, con estas propuestas más contemporáneas, que son de Pina Bausch para acá, donde hay ya una ruptura, donde se habla más de estados, de emociones, que de un personaje tradicional. Que, digamos, para mí me interesa plantear, digamos, algunos interrogantes que abren a distintas posibilidades para componer. No hay una receta, no hay una única manera de escribir. Cuando digo escribir, no hablo solo de ponerse con el papel, sino hago de escribir en la escena. No hay un caminito y esa es la fórmula que va, sino que muchas veces es prueba, error, como hacemos todos. Pero lo importante es encontrar ciertas estrategias que nos permitan llegar a la escritura escénica, ¿sí? Como les decía, los disparadores pueden ser múltiples. Hay obras que se han realizado, obras danzadas que se han realizado a partir de una muestra pictórica, de un cuadro, de una obra visual. Hay obras que han salido de otras obras. Por ejemplo, hay una versión de Bodas de Sangre, de Carlos Saura, que es un director español, que lo que hace es toma la obra literaria de Federico García Lorca, que es teatral, y la lleva al campo de la danza, ¿sí? Hay otra película que se llama Leval, El baile, de Ettore Scola, que cuenta la historia de Francia desde el año 1930 a 1980, el relato histórico, digamos, de Francia. Salió de una obra teatral y lo convirtió en una película que es toda danzada. Es súper recomendable para que la puedan ver, porque realmente es una gran obra de arte. Leval, de Ettore Scola, es un hallazgo, digamos. Como les decía, entonces, las estrategias son múltiples. Puede ser una leyenda, una obra de teatro, un cuento, un poema, lo que quieran, lo que les parezca, que puede ser el disparador para iniciar este camino hacia la escritura escénica, que puede ser, como les decía, de manera más tradicional, con el relato, con el cuento, o puede ser más fragmentada. Sobre todo, digamos, la danza teatro, lo que se denomina teatro físico, la danza contemporánea, hablan de esta fragmentación, ¿sí? De que no hay un relato lineal
sino que tiene que ver con interpelar al espectador desde otros lugares. ¿Cómo estamos? Bien, quedan 3 minutos. Si les parece, volvemos ya a entrar y vamos a las preguntas, a los Perfecto, interrogantes. perfecto, Genial, perfecto. ahí Te vamos iba, te entonces. iba a decir antes de cortar que también muchas Sí, veces los disparadores, sobre todo en el folclore, surgen de una canción, de un tema. La tal cual, Telecita, por ejemplo. Mirá si hemos tal hecho cual. obra. Claro, exactamente. Sí, sí, muchas veces la música, una canción surge como disparador, porque es algo que nos inspira, nos lleva. Digo, la Telecita es una leyenda popular. Entonces alguien hizo una canción y esa canción a su vez nos permite a nosotros hoy poder bailarla. Pero de eso se trata justamente la escritura escénica, de construir un relato de distintas maneras. Un relato que puede ser meramente literario, musical, danzado, actuado, pero hay un relato, siempre hay un relato, siempre hay algo que contar, aunque no se diga con palabras. ¿Mm? Bueno, salimos y volvemos a Perfecto. entrar.